Hoy exploraremos un tema que ha generado mucha controversia y conmoción. ¿Por qué España deporta a inmigrantes que piden asilo? Este tema toca aspectos sensibles relacionados con las leyes migratorias, los derechos humanos y las políticas internacionales de España. Si alguna vez te has preguntado por qué personas que buscan refugio en este país son deportadas, este vídeo te brindará una explicación completa. Quédate con nosotros hasta el final, porque entender este proceso es crucial para comprender la situación actual de la inmigración en España. ¿Por qué España deporta inmigrantes que piden asilo? Guía completa 2025. Contexto sobre la inmigración y el asilo en España. Para entender por qué España deporta a inmigrantes que solicitan asilo, primero necesitamos comprender el contexto general de la inmigración en España. En los últimos años, el país ha sido un destino clave para miles de personas que huyen de conflictos, persecuciones y situaciones de violencia extrema en sus países de origen. El aumento de las solicitudes de asilo en España. En la última década, España ha experimentado un aumento significativo en las solicitudes de asilo. Según datos oficiales, en 2022, España recibió más de 100,000 solicitudes de asilo, provenientes principalmente de países como Venezuela, Colombia, Honduras y Marruecos. El aumento de solicitudes ha puesto una enorme presión sobre el sistema de inmigración y asilo de España, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas más estrictas y a acelerar ciertos procesos. Diferencia entre refugiados y solicitantes de asilo. Es importante aclarar la diferencia entre un refugiado y un solicitante de asilo. Un refugiado es alguien que ya ha sido reconocido como tal por el gobierno del país al que llega o por organismos internacionales. Mientras que un solicitante de asilo es alguien que está en proceso de ser reconocido como refugiado. Este proceso puede tomar tiempo y no siempre garantiza que se le conceda el estatus de refugiado. El proceso de solicitud de asilo en España. El proceso de solicitud de asilo en España puede ser largo y complicado. Existen varias etapas que determinan si una persona es elegible para recibir protección internacional o si su solicitud será rechazada. Presentación de la solicitud. Todo empieza cuando un inmigrante presenta su solicitud de asilo en un punto de entrada en España, ya sea en un aeropuerto, puerto o directamente en una comisaría de policía o centro de detención. Tras la presentación de la solicitud, las autoridades llevan a cabo una evaluación preliminar. Después de presentar la solicitud, el solicitante es citado para una entrevista donde se le pregunta sobre las razones por las cuales está pidiendo asilo. Aquí es crucial que el solicitante sea muy específico en cuanto a los motivos que lo llevaron a huir de su país. En esta fase, se revisan las pruebas y se considera si el solicitante realmente está en peligro de persecución en su país de origen. Según las estadísticas, más del 70% de las solicitudes son rechazadas en esta etapa inicial. Razones legales para la deportación de inmigrantes que piden asilo. Ahora hablemos de las razones legales por las que España deporta a inmigrantes que piden asilo. Existen múltiples causas, muchas de ellas basadas en la ley de extranjería y en convenios internacionales a los que España está adherida. La ley de extranjería en España. El marco legal que regula la inmigración en España es la Ley de Extranjería, que establece los procedimientos y condiciones para la entrada, estancia y deportación de extranjeros en el país. Esta ley permite que las autoridades deporten a personas si su solicitud de asilo es rechazada o si se considera que no cumplen con los criterios establecidos para la protección internacional. Concepto de país seguro de origen. Una de las razones principales por las que se deporta a solicitantes de asilo es el concepto de país seguro de origen. España y la Unión Europea tienen una lista de países que consideran seguros, lo que significa que las personas que provienen de estos lugares no tienen automáticamente derecho a asilo, a menos que puedan demostrar circunstancias excepcionales. Por ejemplo, muchos migrantes que llegan a España desde Marruecos, Argelia o ciertos países de América Latina ven sus solicitudes rechazadas porque estos países están en esa lista.
solicitudes fraudulentas o mal fundamentadas. Otro motivo para la deportación es cuando las autoridades consideran que una solicitud es fraudulenta o mal fundamentada. Esto ocurre cuando no se presenta suficiente evidencia que respalde las alegaciones de persecución o cuando se sospecha que la solicitud ha sido presentada con el objetivo de retrasar una deportación inevitable. Políticas migratorias de la Unión Europea y acuerdos bilaterales. Las decisiones de España en cuanto a la deportación de solicitantes de asilo no se toman de forma aislada. Estas están enmarcadas dentro de las políticas migratorias de la Unión Europea y de los acuerdos bilaterales que España mantiene con otros países. El Sistema Europeo Común de Asilo, SECA. El Sistema Europeo Común de Asilo establece las bases para la gestión de solicitudes de asilo en todos los países de la Unión Europea. Este sistema está diseñado para garantizar que las decisiones sean consistentes en toda Europa, pero también establece mecanismos para la deportación de solicitantes cuyo caso ha sido rechazado. Acuerdos de devolución con terceros países. España también mantiene acuerdos de devolución con terceros países, lo que permite la deportación de inmigrantes a sus países de origen o a un tercer país seguro que acepte recibirlos. Estos acuerdos se realizan principalmente con países del norte de África, como Marruecos y Argelia. Impacto humanitario y social de las deportaciones. Las deportaciones de solicitantes de asilo no solo son un tema legal. También tienen un profundo impacto humanitario y social. Las historias de quienes buscan refugio y son deportados a menudo son trágicas, y hay numerosos testimonios que evidencian la angustia y el sufrimiento que esto causa. Testimonios de deportados. Muchos solicitantes de asilo deportados terminan en situaciones desesperadas al regresar a sus países de origen. Algunos enfrentan persecuciones, violencia o incluso la muerte. Aquí compartimos algunos testimonios impactantes de personas que, después de ser deportadas, vieron su vida en peligro. Críticas de organizaciones de derechos humanos. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado las políticas de deportación de España, argumentando que en muchos casos, las personas deportadas corren el riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos.